Hola, ¿qué tal, comunidad Multilari? Tercer año de secundaria. El día de hoy traemos un tema fundamental dentro de la clasificación de la materia. Vamos a ver la clasificación desde el punto de vista de sus componentes. Las sesiones anteriores vimos propiedades inherentes a la materia. Iniciamos. Cuando hablamos de la materia, recordemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, peso, volumen e inercia. La podemos clasificar respecto a los componentes que la forman en cualquiera de estas dos categorías: sustancias puras y mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Se le llama sustancia pura al elemento y al compuesto. Cuando hablamos de los elementos, hablamos efectivamente de lo que vemos en nuestra tabla periódica. El elemento es el conjunto de átomos de una misma naturaleza. Así, por ejemplo, una sustancia pura, cuando nos referimos a alimento, podemos hablar del sodio, del hidrógeno, del oxígeno o del carbono. Cuando hacemos referente a sustancia pura como compuesto, estamos hablando de la unión de dos o más elementos. De tal forma que el compuesto puede ser, un ejemplo, el agua, la sal, dióxido de carbono, oxígeno, ozono, etc. Estamos hablando entonces de la unión de los elementos. ¿Qué son las mezclas? Primero tenemos que definir de manera adecuada qué es una mezcla. La entendemos como la combinación de dos o más sustancias. Cuando hablamos de una mezcla, hablamos de algo que se llama soluto y disolvente. El soluto será la composición que aparece en mayor proporción. Nuestro mundo está rodeado de mezclas. Químicamente hablando, hay mezclas por todos lados. La pintura, la crema, la leche, el champú, la pasta dental, jugo de frutas, ensalada, sopa de verduras, hamburguesa, hot dog. Estamos hablando de mezclas. En la composición de esta materia, alguien va a ser el soluto y alguien va a ser el disolvente. Si hablamos de mezclas, vamos a hablar de dos categorías: las homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Aquella donde se combinan más de dos sustancias y tiene una apariencia uniforme. No se distingue algún tipo de interfase o diferencia en la mezcla. Hablamos de una sustancia uniforme. Un ejemplo de una mezcla homogénea sería, por ejemplo, sal con agua, sal con azúcar, un agua mineral, un refresco, un jugo de frutas, etc. Estas mezclas homogéneas que tienen apariencia uniforme también se clasifican en algo que se llama disolución. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas en las que las sustancias que se combinan no tienen una apariencia uniforme. Agua con aceite, agua con tierra, por eso se les llama heterogéneas, de apariencia no uniforme. Dentro de esta clasificación de mezclas heterogéneas, tenemos a los coloides y a las suspensiones. Rápidamente voy a mencionar algunas características de una disolución, de un coloide y de una suspensión. Esta diferencia se está referida a la apariencia que tiene la mezcla, al tamaño de partícula, a cierto tipo de efectos de poder o no permitir el paso de la luz a través de ellas. Pongan mucha atención. Cuando hablamos del tamaño de partícula, una disolución, que es una mezcla homogénea, tiene la partícula menor a 1 nanómetro. Un coloide, el tamaño de partícula va entre 1 y 1000 nanómetros. Y una suspensión, el tamaño de la partícula va mayor a los 1000 nanómetros. Recuerde que un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Continuamos. La visibilidad. La visibilidad se refiere a: ¿se ven las partículas soluto y disolvente? En el caso de la disolución, no hay una visibilidad de estas partículas. En el caso del coloide, las podríamos observar con una lupa o un microscopio. Y en el caso de la suspensión,
si es posible visualizar esas partículas dentro de esta mezcla. Cuando hablamos de movimiento, hablamos del movimiento que tienen las partículas de estos componentes. En la disolución es un movimiento molecular, no lo podemos observar a simple vista, vamos a necesitar un microscopio. En el caso de los coloides se le llama movimiento browniano a un movimiento azaroso de las partículas que se observa cuando hacemos pasar un haz luminoso. Y finalmente, en las suspensiones el movimiento de las partículas las podemos ver por gravedad. ¿Qué pasa con la luz? Cuando hacemos pasar un rayo de luz a través de una disolución, la luz pasa libremente porque la partícula es muy pequeña. En el caso del coloide se observa un fenómeno llamado de Tyndall, y en el caso de la suspensión el tamaño de la partícula hace que la luz dificulte el paso a través de esta sustancia porque es opaca. La precipitación se refiere a la partícula, si precipita, se queda flotando en el medio o no se ve. En la disolución, la precipitación no la podemos ver, de hecho no se da en este tipo de mezcla homogénea. En los coloides tampoco hay precipitación y en la suspensión hay una rápida precipitación de la partícula. Y finalmente, como ejemplos, cuando hablamos de una mezcla homogénea llamada disolución, sal con agua, agua mineral, bebida gaseosa. Cuando hablamos de un coloide, hablamos de la leche, mayonesa. Y cuando hablamos de una suspensión, hablamos de algún tipo de bebida o agua de horchata. Una suspensión también es una inyección, donde tenemos por un lado la parte sólida y la parte líquida. Cuando se mezclan, si se dejan en reposo, después de unos ciertos minutos, podemos ver que el sólido se precipita en la misma. Espero te sirva esta información para la solución de tus ejercicios. Nos vemos en la siguiente sesión, donde hablaremos de las propiedades y métodos para separar las mezclas. Muchas gracias, hasta la próxima.